Se conoce como totalitarismos a las ideologías, los movimientos y los regímenes políticos donde la libertad está seriamente restringida y el Estado ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones. Se diferencian de otros regímenes autocráticos por ser dirigidos por un partido político que pretende ser o se comporta en la práctica como partido único y se funde con las instituciones del Estado. Estos regímenes por lo general exaltan la figura de un personaje que tiene un poder ilimitado que alcanza todos los ámbitos y se manifiesta a través de la autoridad ejercida jerárquicamente. Impulsan un movimiento de masas en el que se pretende encuadrar a toda la sociedad con el propósito de formar un hombre nuevo en una sociedad perfecta, y hacen uso intenso de la propaganda y de distintos mecanismos de control social y de represión, como la policía secreta o los campos de concentración. Se caracteriza, al igual que el autoritarismo, en la falta de reconocimiento de la libertad y los derechos del hombre. Sin embargo, se diferencia del mismo en que en el totalitarismo existe una negación de la libertad y los derechos individuales, desconociendo además la dignidad de la persona humana, convirtiendo las clases sociales en masas. El totalitarismo considera al Estado como un fin en sí mismo, y por tanto lo maximiza, y dado que el poder existe para el fin de las cosas, si consideramos al Estado un fin, un Estado más grande nos da un poder más grande. Así, el poder del Estado totalitario lo puede todo porque el fin lo abarca todo. Mussolini, que usó por primera vez el término totalitarismo, graficó esto en el eslogan «Todo en el Estado, todo para el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado». No es ya el Estado para el hombre, sino el hombre para el Estado. El fascismo es una ideología y un movimiento político que surgió en la Europa de entreguerras, entre 1918 y 1939. Sus métodos de gobierno son: eliminación del adversario. No admiten más que un solo partido, un partido jerarquizado bajo la figura del líder, que se identifica con el Estado. De este partido surge el apartado burocrático y sus representantes, que se extienden por todo el Estado. Por ejemplo, el Partido Fascista en Italia o el Partido Nazi en Alemania. Terror incondicional. Un terror permanente y continuo, extendido en todos los sectores prácticamente. El terror se implantaba, era necesario por dos razones: eliminar físicamente a los rivales y terror ejemplarizante, un terror aplicado sin contemplaciones. Monopolio propagandístico. Instrumento fundamental de los regímenes fascistas. Parten de la base de que las masas siguen a los impulsos y no a las ideas. A través de ello logran el embrutecimiento de las masas y, sabedores de ellas, procuran dominar todos los medios de comunicación. Grandes concentraciones en mítines, marchas, encuadramientos del pueblo en instituciones, captaciones desde la niñez para completar su educación, periódicos sometidos a censura, etc. Racismo. Esto ocurre en determinados partidos fascistas. Por ejemplo, el fin supremo del Estado nazi es la preservación y la pureza racial, y se discrimina a individuos como los judíos, los discapacitados o los homosexuales. El fascismo en Italia se originó tras la Primera Guerra Mundial, ya que los tratados de paz de 1919 no habían concedido a Italia todo lo que esperaba, y esta sensación de frustración llevó a la indignación de los nacionalistas. A nivel político, Italia vivía una situación endeble. Entre 1917 y 1922 hubo 5 gabinetes diferentes. Esto ponía de manifiesto la debilidad por parte del gobierno. La población añoraba una estabilidad política. En este contexto aparece Benito Mussolini. En 1919, Mussolini crea en Milán el embrión de lo que luego será el Plan Nacional Fascista, los Fascios de combate. En este pequeño grupo se integran excombatientes, sindicalistas, nacionalistas. Empiezan enseguida a actuar. La acción frente a la palabra. Llevan a cabo acciones significativas, violentas, y empiezan a darse a conocer con la fuerza de la acción. En 1921 se da una crisis y se convocan elecciones. Aquel pequeño grupo alcanza un número considerable de diputados. Aquellos fascios de combate ya se convierten en el Plan Nacional Fascista. El descontento general viene en ayuda de este partido. Mussolini quiere demostrar la fuerza de su organización, y lo hace con la Marcha sobre Roma, en 1922. El gobierno es tan débil que en lugar de prohibirla, favorece el triunfo de Mussolini, y lo llama para que sea primer ministro. Aquí inicia el ascenso imparable del fascismo. En el primer gobierno fascista se nombran tan solo 2 ministros fascistas, y se aprovecha para conocer centros de poder y administración y crear más seguidores. En las elecciones de 1924, que fueron libres y las últimas hasta después de la guerra, aquel pequeño grupo va a alcanzar 356 diputados. Con este éxito electoral se toma el control del país,
y empieza a verse el verdadero rostro del fascismo. En cuanto a Benito Amilcare Andrea Mussolini, destacamos que nació el 29 de julio de 1883 y falleció el 28 de abril de 1945. Fue un militar, político y dictador italiano, y el primer ministro del Reino de Italia, con poderes dictatoriales desde 1922 hasta 1943, cuando fue depuesto y encarcelado brevemente. Escapó gracias a la ayuda de la Alemania nazi y recibió el cargo de presidente de la República Social Italiana desde septiembre de 1943 hasta su derrocamiento en 1945 y posterior muerte por ejecución. Mussolini pasó de ser el número 3 en el escalafón del Partido Socialista Italiano a promover el fascismo dentro de Italia. Durante su mandato estableció un régimen cuyas características fueron el nacionalismo, el militarismo y la lucha contra el liberalismo y contra el comunismo, combinadas con la estricta censura y la propaganda estatal. Mussolini se convirtió en un estrecho aliado del canciller alemán Adolf Hitler, líder del nazismo, sobre quien había influido. Bajo su gobierno, Italia entró en la Segunda Guerra Mundial en junio de 1940, como aliado de la Alemania nazi. 3 años después, los aliados invadieron el Reino de Italia y ocuparon la mayor parte del sur del país. En abril de 1945, trató de escapar a Suiza, pero fue capturado y ejecutado a tiros, cerca del lago de Como, por comunistas. Su cuerpo fue llevado a Milán. El nazismo es una ideología alemana gestada en los años 20, pero que no alcanzará importancia hasta los años 30, momento en que las duras condiciones de paz impuestas en el Tratado de Versalles 1919 se juntan con la grave crisis mundial del Jueves Negro en 1929. En Alemania, la situación es más acuciante aún, ya que a los devastadores efectos económicos se sumaba la obligación de pagar el tributo de la derrota en la Primera Guerra Mundial y el descontento popular ante la injusta situación que hacía que las calles se llenaran de manifestaciones extremistas de todo índole, tanto de izquierda como de derecha. Esta situación culmina con el fuerte descrédito de las democracias liberales, dado que las dictaduras que surgieron demostraron ser capaces de controlar y resolver las crisis más efectivamente que las democracias. La llegada al poder de Hitler. El Putsch de Múnich, golpe de Estado, fracasó y llevó a sus dirigentes a la cárcel. Hitler escribió, o más bien dictó, durante su cautiverio, Mein Kampf, Mi lucha, libro en el que estaban las bases doctrinarias del nazismo. En las elecciones de 1932 gana Hindenburg. Aislado, sin apoyo, se ve obligado a pedir a Hitler que forme gobierno con él, en 1933. Hitler toma el cargo de canciller. Comienzan a restringirse los derechos civiles. Las formaciones de la élite de las SS y las juventudes hitlerianas organizan la quema y destrucción de libros considerados antialemanes. La SA ataca a los adversarios comunistas y socialdemócratas. Las SS incendian el Reichstag, Parlamento. Se acusa a los comunistas, por lo que las libertades de prensa son suspendidas, los partidos son suprimidos y se decreta el partido único. También se excluye del funcionariado a todos los no adictos al nazismo o no arios. La policía secreta del Reich, Gestapo, se convierte en el brazo ejecutor de la voluntad del Führer. La política económica nazi se propuso impulsar la economía para lograr la autarquía. Eso supuso la supresión del paro, construcción de autopistas, etc. El control social se obtuvo mediante la Noche de los Cuchillos Largos, en la que se asesinaron dirigentes de las SA contrarios a la política de Hitler y comenzaron a funcionar los campos de concentración. Adolf Hitler, 20 de abril de 1889 al 30 de abril de 1945, fue un político alemán de origen austriaco, líder, ideólogo y miembro original del Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores, que estableció un régimen nacionalsocialista en Alemania entre 1933 y 1945, conocido como Tercer Reich. Durante ese periodo recibió y ocupó sucesivamente los cargos de Canciller Imperial, Reichskanzler, de enero de 1933 a abril de 1945, Jefe de Estado, Führer und Reichskanzler de 1934 a abril de 1945 y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Alemanas durante la Segunda Guerra Mundial de septiembre de 1939 a abril de 1945. La ideología de Hitler, que llevó como causa directa el estallido de la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo del Holocausto, se basaron en una serie de puntos de tipo visionario de carácter innegociable: la eliminación de los judíos, la consecución de un espacio vital para garantizar el futuro de Alemania, la raza como explicación de la historia del mundo y la lucha eterna como ley básica de la existencia humana.